Bien, jóvenes, vamos a iniciar nuestro análisis de la clase del día de hoy, revisando los derechos civiles y políticos, y con esto ya cerramos esta perspectiva de los derechos y directamente nos catapultamos a mirar el proceso histórico del alumbramiento de la democracia, que está muy ligado a estos dos últimos elementos que hemos visto, la generación de derechos, tiene que ver directamente con el tipo de derechos para hablar de democracia, y vamos a irlos enmarcando dentro de lo que es propiamente un derecho civil y un derecho político. Siempre es importante que usted diferencie estos dos elementos, por eso los hemos traído para esta clase. Vamos a ver a qué hace referencia los derechos civiles. Los derechos civiles son los que hacen referencia a los individuos. Garantizan que su vida sea posible, que sea respetada, de ahí que se prohíba toda acción que atente con la integridad personal, con el fin de posibilitar todas las condiciones de vida de un ser humano. Entonces, ¿en qué se basa? Si hablamos de la vida, están muy ligados a los procesos de la primera generación. Recuerden, la primera generación de derechos hablaba de los derechos civiles y políticos. Ahí es donde nos estamos centrando, que son los derechos más importantes y que van a estar visibilizados dentro de la democracia, porque la democracia, que es la posibilidad de elegir, tiene que ver directamente con esta diferenciación de qué son los derechos civiles y qué son los derechos políticos. Son derechos civiles aquellos que equilibran las relaciones de poder entre las personas, las cuales hacen que unas atenten contra otras por sus supuestas condiciones de superioridad. Entonces, limitan esa condición y equilibran las relaciones de poder. Entre las personas. Individuo y persona no es lo mismo, pero aquí los estamos utilizando de manera indistinta. Mucho ojo con eso. La humanidad ha vivido múltiples episodios de violencia, sabemos las guerras mundiales, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días. En muchas sociedades y épocas se han aplicado la tortura, la desaparición, el asesinato. Los derechos son los que se garantizan para que se den procesos legales correctos, justos, legítimos de defensa a las personas. Esos son los derechos civiles. Los derechos civiles protegen lo siguiente. Por un lado, protegen, ya sabemos, la vida, la libertad y seguridad. Ya les hago más grande estos elementos. Eso protege los derechos civiles. Además, la igualdad ante la ley, la privacidad, la libertad de circulación. Y hablando de libertad de circulación, ustedes saben el proceso complejo que se está suscitando a raíz de los reclamos de ciertos grupos sociales, ¿no es cierto? Deben haber escuchado del paro y todas estas consideraciones. Miren que uno de los derechos básicos es la libre circulación y es un derecho civil que nos pertenece a cada uno de nosotros como individuos. Por lo tanto, cuando una persona cierra una calle, no está solo manifestándose, está principalmente atentando contra un derecho de primera generación y un derecho civil. Así que hay que tener muy claro esto para no caer en cualquier tipo de especulaciones absurdas a veces que consideran elementos como
El cerrar calles, por ejemplo, es una manifestación. Está en contra no solo de la Constitución, sino en contra de la Declaración de Derechos. Derecho a la propiedad, a casarse, a tener una familia, a tener un nombre. Este también es un elemento importante. Nosotros damos por sentado esta consideración. Creemos que es algo normal y realmente ha conllevado una lucha importante de los derechos. Estos derechos civiles se oponen a la tortura, a la detención, a la prisión, al destierro, al juicio injusto, todo lo que atente contra la persona, contra el individuo. A eso llamamos derechos civiles. Sencillo de entender. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué hacer esta especificación de la primera generación de derechos. Porque es importante diferenciar en lo que nos pertenece a nosotros como individuos y lo que nos pertenece como ciudadanos en general. Entonces, hay que hacer este tipo de aclaraciones para tener en cuenta. Y vamos con los derechos políticos. Derechos políticos hace referencia ya no a un individuo, sino a la colectividad. Las personas al nacer adquieren un nombre que define su identidad personal y una nacionalidad que le indica al país en el que nació y que el Estado en el cual nació debe protegerle. Así se garantiza su sentido de pertenencia y vinculación con la sociedad. Un ciudadano o ciudadana ejerce sus derechos políticos, que son los que posibilitan que las personas en relación con otras puedan expresarse tal como son, en absoluta libertad e igualdad. Entonces, tiene que ver con la posibilidad ya no solo del individuo, de mi derecho yo como individuo, sino de mi derecho como individuo en el colectivo. Vamos viendo, como ciudadano más allá que solo como individuo. Entonces, planteemos esta consideración. Planteémoslo desde este punto de vista. Bueno, lo he tratado de sintetizar de manera sencilla. Desde el nacimiento somos parte de un país, por lo que somos ciudadanos de este país y el Estado debe protegernos al ser ciudadanos. Sencillo. Un ciudadano o ciudadana ejerce sus derechos políticos, un ciudadano o ciudadana
Llega un momento en el cual nosotros tratamos de dar nuestro punto de vista, nuestra forma de pensar, pero siempre hay grupos que oprimen al resto. Nosotros, como seres humanos, tenemos derechos civiles. Y estos derechos civiles son principalmente la posibilidad de una identidad propia, de elementos propios. Pero hay momentos que en la sociedad otros grupos de personas no respetan estas consideraciones. Para eso está el Estado, para garantizar estas perspectivas y sobre todo los derechos políticos, que conllevan principalmente la posibilidad de expresarnos tal como nosotros somos, en absoluta libertad, tal como son las personas, en absoluta libertad. El ejercicio de la ciudadanía permite el goce de los derechos políticos. Por eso es importante también esta materia, para entender qué es la ciudadanía, el pertenecer a un sitio, a un lugar, al tener derechos y sobre todo el derecho político, ejercicio de la ciudadanía. Entre los que está, por ejemplo, el sufragio, uno de los derechos políticos más importantes dentro de la democracia. Recuerden que yo les decía desde la clase anterior, hemos dejado estos últimos temas a forma de bisagra para unir los elementos de los derechos con la democracia. Y recuerden que el sufragio debe ser universal para todos y cada una de las personas sin distinción alguna. Por esta misma consideración, se toma en cuenta que la ciudadanía es desde el nacimiento, desde que yo he nacido en este lugar. Vemos esta perspectiva, entonces, tomando en cuenta que el ejercicio de la ciudadanía, el asumir ser ciudadano, no es solo para identificarse con un país, no es solo para que se ponga la camiseta cuando juega la selección, es principalmente para reconocer que al pertenecer a ese país tengo una serie de derechos que están en el marco de los derechos humanos y que me permiten sobre todo gozar de estos derechos políticos, que es expresarme de forma libre, sin ningún tipo de ataduras. En cuanto al sufragio, el mecanismo de decisión del destino de un país es el sufragio. No se olviden esto. Como de destino, pongámosle, del destino, mecanismo de participación para determinar por eso es importante el voto. No es solo para que me den el papel y pueda hacer todos los trámites. No es solo para que no, cuando tengo que votar en las elecciones también, que ya vendrán posteriormente para nuestro colegio, no sea solo el elegir porque si no me hablan las autoridades o el profesor, no, sino principalmente porque cambia el destino. Si yo voy a elegir, ejemplo que vamos a ver, por poner un ejemplo, dos listas. Yo elijo en base a qué? A las propuestas. Mucho ojo con eso. Por lo general eligen porque mi amigo está en la lista 1 y no está en la otra lista, porque yo les conozco al de una lista y no a la de otra, porque me dieron un esfero, qué sé yo. Todas esas consideraciones son erróneas porque el ejercicio de la ciudadanía es el goce de los derechos políticos. Y uno de esos derechos políticos es el sufragio. Si yo no soy consciente de las decisiones que estoy tomando, tenemos problemas posteriores. Bien,
Estos derechos permiten además que los ciudadanos puedan ser electos y ser parte de la conducción del destino de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente el ejercicio de la ciudadanía, que permite el goce de los derechos políticos, considera que todos podemos ser partícipes para ocupar un cargo público. Mientras que los derechos civiles garantizan la vida y la integridad de las personas, los derechos políticos posibilitan su desarrollo. Vamos a ponerlo de esta manera. Esto es muy importante. Esta es la gran diferencia entre los dos. Por lo tanto, los dos derechos están interrelacionados, no están el uno fuera del otro, no es el uno sin el otro. Por lo tanto, aun cuando los derechos civiles son derechos fundamentales, por ejemplo, garantizan la vida y la integridad de la persona, no pueden estos desarrollarse si no hay derechos políticos. Ejemplo, tenemos un país donde un grupo de personas privilegiadas dominan y plantean que solo los intereses de este grupo son los que deben darse en la sociedad. Por lo tanto, el Estado está planteado desde esta perspectiva. Por más que tengamos derechos civiles, no pueden plasmarse en la realidad porque el Estado no garantiza esos derechos. Y esto es de los más elementos o de los elementos más relacionados con la democracia, porque posibilitan la participación activa del pueblo. Si el Estado no le da la posibilidad de la participación, ahí sí se vuelve menester generar cambios revolucionarios y no solo actitudes netamente pacíficas. Esto le permite a las personas ser parte del ámbito público y privado, de lo propio mío y de lo que se maneja en la sociedad, y expresarse como son, integrar organizaciones civiles, políticas, religiosas, formar su pensamiento ideológico y las creencias que bien tuvieran cada una de las personas. Gracias a esto, a esta conformación tanto de los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son los derechos políticos? Los derechos políticos engloban tanto la libertad de pensamiento conciencia y religión. Si se dan cuenta, los derechos políticos no están desligados del individuo, pero toman en cuenta más el conjunto de las relaciones entre personas. Libertad de pensamiento, como lo habíamos puesto aquí ya, para tener en cuenta libertad de pensamiento, creencia y religión, libertad de opinión, libertad de reunión. Esos son derechos básicos. Por ejemplo, cuando se dio el estado de excepción a raíz de la pandemia y todos estos procesos que hemos tenido, una de las consideraciones que se privó fue la libertad de reunión para no propagar el virus. Son casos excepcionales en los que se eliminan ciertos derechos políticos. Participar del gobierno. Condiciones de igualdad. En cuanto a las funciones públicas.
sufragio universal y el voto secreto. Todos estos son derechos políticos. Cuando hay alguna posibilidad de algo fuera de lo común, ejemplo, el coronavirus, se han privado ciertos derechos políticos por sustentar, ¿qué? Los derechos civiles, el derecho a la vida, por ejemplo. ¿Sí? Para salvar el derecho fundamental a la vida, se han tenido que coartar ciertos derechos políticos. Los hemos vivido directamente en el proceso de esta última pandemia, en la cual hemos visto claramente que ciertas cosas no podíamos hacer, que el Estado nos prohibía para priorizar un bien mayor. Siempre la idea es priorizar un bien mayor. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que no se entienda? No se olviden lo que acabo de subrayar. Por favor, tomen nota. Si necesitan que regrese a otro punto, avísenme de lo que hemos revisado con anterioridad. La siguiente clase vamos a estar ya directamente revisando los procesos históricos que alumbran la democracia moderna. Entonces vamos a analizar dónde inicia la democracia, para lo cual es importante que ustedes vayan tomando en cuenta los elementos de filosofía, que es democracia, algunos de los filósofos importantes que han venido analizando esta temática, por ejemplo, Aristóteles, y así vamos entendiéndonos en cuanto a los elementos más relevantes de lo que es propiamente el ámbito democrático. ¿Consideraciones, preguntas? Profe, dígame. Entonces se puede reclamar los derechos con base y argumentos, pero lo que no se puede sería quitarle, por así decirlo, el derecho a la libre circulación a las demás personas. Sí, la Constitución del Ecuador garantiza la manifestación pacífica, es decir, que usted opine. ¿Por qué? Porque es un derecho. Yo no estoy de acuerdo con algo de lo que se está presentando, yo puedo opinar frente a eso. Por lo general lo hacemos a través de grupos grandes, porque si no, no nos hacen caso, así de fácil y sencillo. Usted va y le grita afuera del Palacio de Gobierno, difícilmente le van a hacer caso. Entonces hay que hacer agrupaciones, y es un derecho también tener una agrupación política, ideológica, religiosa. Ahora, ¿dónde está el problema? Que muchas veces cuando protestamos violentando algunos de estos derechos. Y uno de esos derechos es la libre circulación. El momento que yo cierro una calle, estoy imposibilitando que alguien más circule por ese lugar. Entonces, es una violación a un derecho civil. La idea es que usted proteste, bueno, si es que las personas tienen que movilizarse, obviamente habrá que tal vez cerrar una calle desde el gobierno para que esas personas puedan movilizarse. Eso es lógico. Pero que yo indistintamente ponga mi auto afuera de la calle y que para que nadie pase, eso ya está violentando la libre circulación. No es tan restrictivo, digamos, la perspectiva. Pero siempre hay que entender que cuál es la idea de los derechos. Que mi derecho acaba con el derecho del otro. Es decir, que yo puedo hacer lo que quiera, pero siempre y cuando no afecte al resto. Y para eso están las leyes. Entonces, sí, yo puedo protestar, pero debo protestar dentro de los parámetros que no perjudiquen a las demás personas. Y uno de los perjuicios principales que se dan cuando hay estas paralizaciones es la libre circulación. Ejemplo, va a venir un feriado largo y estos grupos que están generando el paro quieren cerrar las calles. Que se vaya a dar o no, están en esa conversación. Pero imagínense el proceso de retroceso que le genera al Ecuador en cuestiones económicas, porque muchas de las personas en el Ecuador son comerciantes o tienen negocios relacionados con el turismo. Por lo tanto, el momento que yo cierro una calle, estoy imposibilitando no solo que me escuchen, sino estoy imposibilitando que las personas salgan, que puedan consumir y que aquellos que tienen estos lugares que viven del turismo
decaigan con un feriado que les iba a dar un gran impulso. Entonces hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman. No hay que protestar por protestar, sino protestar con un énfasis de derechos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿No? Bien, jóvenes, no se olvide, tome nota. Si algo le falta, algo no copió, avíseme para retomar. Si no podemos, por ejemplo, ya se nos acaba la clase, podemos retomar la clase siguiente. Pero no se quede con la duda, no me diga no, no copié eso, por eso no está en el portafolio, solo subí la tarea. No, tenga toda la materia. El momento que usted revise para la evaluación, simplemente es un recordar rápido y podemos dar una evaluación de manera satisfactoria, sobre todo en esta materia que un poco nos ha ido generando, bueno, mejor dicho, sobre todo en historia que nos ha ido generando un proceso algo más complejo. Entonces necesitamos tener todos los datos para estudiar.